El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que dice el Señor, aborrezco. Fíjese nada más, si lo encuentra bien, si no, que se lo vuelva a leer. El temor de Jehová, ¿qué cosa? Es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, que dice el Señor, aborrezco. Él aborrece la arrogancia, Él aborrece la soberbia. Es que ustedes tienen que escucharme porque yo soy Josué y si ustedes no me escuchan, otros me van a escuchar. No, espérame. Es que si ustedes no me tratan bien como yo debo de ser tratado, me voy a ir de aquí porque hay otros lugares donde me pueden tratar mejor. ¿Qué es esto? Esto es arrogancia. Sí, hermanos, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, enséñame a ser humilde, enséñame a hacer tu voluntad, el Señor, ¿qué cosa? Está con nosotros. ¿Cuántas personas, hermanos, son orgullosas? ¿Cuántos son orgullosos? Poquitos orgullosos. Amén. Una vez les decía acerca del orgullo, ¿se acuerdan? Les decía acerca del orgullo, que nosotros, hermanos, tenemos un orgullo natural. ¿Sí se acuerdan? Y cuando Cristo Jesús viene a nuestras vidas, ¿qué pone el Señor? Pone amor. Entonces el orgullo, ¿qué pasa con el orgullo? ¿Qué es el que domina nuestras vidas? Porque el orgullo domina nuestras vidas, ¿cierto? Domina nuestras vidas el orgullo. Quien diga que no es orgulloso es una persona demasiado orgullosa porque no le gusta reconocer. El orgulloso no reconoce, es que yo soy muy humilde. Yo soy bien humilde. No necesitamos decirlo. Yo no necesito decir que soy humilde para demostrarles que soy humilde. No necesito decirlo. Si yo se los dijera, hermanos, miren, yo soy bien humilde, aprendan de mí que soy humilde. ¿Qué estoy demostrando? Arrogancia, orgullo. Entonces, hermanos, cuando el amor domina el orgullo, entonces el orgullo está por abajo. Miren lo que dice Isaías 25:5. Como el calor en lugar seco, tremendo. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el renuevo de los robustos. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando pelearon David con el gigante Goliat? ¿Cómo era el gigante Goliat? ¿Cómo era el gigante Goliat? Era grandote, ¿verdad? Un gigante, y salía. ¿Y cómo salía el gigante? A ver si alguien quiere pelear conmigo, que se acerque y vamos a pelear. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo salía? ¿Alguien de ustedes quiere salir a pelear conmigo? Sáquenme a uno que venga a pelear conmigo. Y el que gane va a ser servido por el que pierda. Y todos los soldados pasaron a un lado. Pero por ahí llega un jovencito guapo como yo. Amén, díganme. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Llega un jovencito. ¿Y ese jovencito qué era? Era un joven pastor. ¿Se acuerdan cuando llegaron llegó Samuel para ungirlo? ¿Se acuerdan cuando llegó Samuel para ungirlo? ¿A quién sacó primero su papá de David? Sacó a los que estaban en el ejército. Y yo me imagino que eran grandotes, fuertes, fornidos, así. Y se para el primero y cuando lo ve Samuel, dice Samuel, seguro que este es. Pero Dios le dice, no, tú miras lo externo, pero yo miro lo interno. Pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasa el otro, y pasan todos, y ninguno. Y le dice Samuel, oye, ¿son todos tus hijos? Es que tengo uno por allá, está cuidando las ovejas. Pues hazlo para él, porque si no, no podemos comer. Yo me imagino que cuando David llegó
todavía olía a campo. Yo creo que si levantaban las manos, no lo sé. Pero llegó David y entra David allí con su cabello medio desordenado, medio desgreñado, ¿verdad? Viene por ahí David. Y cuando lo ve Samuel, le dice Dios: este es. Y entonces es ungido. Y se sintió rey David. No, ya lo habían ungido como rey, pero él no se sentía rey. Él todavía estaba cuidando las ovejas de su padre y estaba, cuando Saúl lo manda a llamar, estaba al servicio de Saúl. Nunca le dijo: Saúl, cálmate conmigo, porque yo soy rey ungido, ya Dios puso su aceite sobre mí y soy el rey ungido. Jamás se lo dijo, jamás. Él estaba a la orden ¿de quién? De Saúl. Fíjese. ¿Y cómo tocaba? Yo cuando oigo tocar al hermano Guzmán su piano, su guitarra, y cuando toca lo que toca, ¿verdad? ¿Sí? Y digo: ay, Señor, este muchacho toca como David, ¿verdad? O David toca como él. Bueno, como sea, ¿verdad? En ese entonces no había teclado, pero había su arpa y tocaba el arpa y componía cantos preciosos. Y yo me imagino que tenía una voz hermosa como la de ustedes. Y él cantaba, y dice que mandó a traerlo Saúl para que le tocara el arpa. Y hermanos, cuando Saúl se encendía en celos, en una ocasión coge una espada y se la avienta, hermano. ¡Ay! Tremendo. ¿Y qué dijo David? No, espérate, Saúl, yo soy rey también, ¿sí? ¿Le dijo eso? No, porque David era un hombre humilde. ¿Y Saúl cómo era? Arrogante, orgulloso, vanidoso, ¿verdad? Y ahí estaba, era el rey. Cuando derrota David al gigante, qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Por eso dice la palabra: es mejor que te alabe el labio extraño y no tu propia boca. Ajá. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo cantaban las mujeres que salieron con sus panderos a danzar? ¿Cómo cantaban? A Saúl sus 1000 y a David sus 10,000. Oiga, y cuando la gente es orgullosa como Saúl, ¿qué dijo Saúl? Se enojó. ¿Cómo es posible que dicen que a mí mis 1000 y a David sus 10,000? Y se llenó de celo. Imagínense, cuando por ahí alguien dice que este hermano, esta hermana es algo hermoso en el Señor, algo hermoso en el Señor. Oiga, qué bonito es esto, ¿verdad? David no les dijo: mujeres, échenme a mí 10,000, échenme 10,000 a mí, yo los 10,000 porque yo vencí al gigante. No, hermano, no tenemos que ser orgullosos, porque el orgullo nos mantiene, ¿qué cosa? En contacto con nuestro pasado. Tenemos que decirle al Señor: por favor, Señor, aplaca mi orgullo. ¿Sí, hermano? Dígale al Señor: Señor, ¿qué cosa? Aplaca mi orgullo, sujeta mi orgullo. Yo no tengo que ser orgulloso, porque el orgullo me lleva a mantener todavía relación con el mundo que yo ya dejé. Bendito sea el Señor. Amén. Dejando la vanidad de la vida, que es agresiva. ¿Cuántos agresivos hay aquí? Amén. Imagínense, ¿verdad? La agresividad. Y hay quien dice: no, pues yo la agresividad la traigo por dentro. Yo nací agresivo y agresivo me voy a morir. Yo creo que sí. Amén. Yo creo que sí. Pedro, ¿cómo era? ¿Cómo era Pedro? Era agresivo. Ajá. Y él siempre, yo les decía en una ocasión, me imagino a Pedro con la daga clavada aquí en el cinto, ¿verdad? Y no se la veían, y ahí andaba con la daga, hermanos, de tal manera que cuando llegan a prender a Jesús, ¿qué hizo Pedro?
saca su espada y ¡pum! Le vuela una oreja a aquel siervo, ¿verdad? Y hermanos, ahí estaba, yo me lo imagino, porque a lo mejor Pedro era zurdo, ¿verdad? Pedro era zurdo y ahí estaba, órale, ¿quién es el que sigue? ¿Quién quiere guardar esa espadita en su pancito? Donde quiera, a ver, ¿quién le quiere entrar? Y hermanos, y ahí estaba Pedro, era agresivo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bravo, Pedro, bien, me estás defendiendo, Pedro. ¿Sí? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, guarda tu espada. No. ¿Tú crees que yo no puedo pedirle a mi Padre una legión de ángeles y que vengan y me defiendan? No, por favor, Pedro, guarda tu espada. ¿Cómo era Pedro? Agresivo. ¿Cómo es la gente que no conoce a Dios? Agresiva. ¿Cómo es la gente que todavía mantiene comunión con el mundo? Agresiva. Oiga, qué tremendo, hermano, es ser agresivos. Pero Pedro, vuelvo a recalcarle, era agresivo. ¿Sí, hermanos? Y no dejó de ser agresivo. Amén. No dejó de ser agresivo, sino que su agresividad fue canalizada para la obra del Señor. Cuando se para Pedro en ese hermoso día de Pentecostés y empieza a predicar, ¿cómo predicó? Con agresividad en el Espíritu Santo predicó, ¿verdad? Y cuando lo aprenden y dicen, no les dijimos que ya no prediquen en este nombre, le dijo Pedro, sí, está bien, lo que ustedes digan. ¿Sí dijo Pedro eso? No, Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por tanto, pueden golpearnos, encarcelarnos, hacer lo que ustedes quieran, pero no podemos dejar de decir los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estaba la agresividad? Controlada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces usted y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, controla mi agresividad, que mi agresividad sea para tu honra y tu gloria. Ya no permitas que mi agresividad natural esté tomando control sobre mi vida. Amén. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros romper con el pasado? Proyectando la luz de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo nos? Proyectando la luz de Cristo en nuestras vidas. Esta hermosa palabra que dice, vamos a volver a leer Efesios 5:8, que dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de Dios. Amén. En otro tiempo, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Tinieblas. ¿En qué andábamos? En tinieblas. Éramos hijos de las tinieblas. No había en nosotros luz de nuestro Señor Jesucristo. Vivíamos en tinieblas. Y las tinieblas son más que la oscuridad. Fíjese, yo no sé si usted ha pasado alguna experiencia en tinieblas. Si usted se metiera a una cueva debajo de la tierra y empieza a caminar, usted va a saber lo que es las tinieblas. Porque cuando se mete el sol, ¿verdad? Y se acaba, hay una luz en el cielo, ya sea de las estrellas, hay luz por lo regular, hay luz. Pero cuando hay tinieblas, hermanos, es algo tremendo. Y ustedes y yo, ¿qué cosa? Éramos hijos de tinieblas. Ustedes y yo caminábamos en las tinieblas. Y como caminábamos en las tinieblas, pues no sabíamos lo que hacíamos. ¿Por qué? Porque antes éramos parte de las prácticas sociales. ¿Éramos qué? Parte de las prácticas sociales. Hace varios años, cuando nosotros vivimos en Ciudad Higuera de Tamaulipas, ¿verdad? Mi cuñado me decía, vamos a penar, a orar por los presos. Vamos. Y entramos a penar, hermanos. Yo no sé si ustedes han entrado a penar,
¿verdad? Pero cuando cruza uno la entrada del penal, se siente un sobrecogimiento, así como que, ¡ay! Y un temorcito, ¿verdad? Que, pues ya, y decía mi cuñado, pues vamos, ¿verdad? Pues ya que, ya estamos aquí, y entrábamos, y ya entrábamos para allá, y llegábamos, y había unos hombres. Uno era salvadoreño que lo habían tomado lo habían apresado por narcotraficante. A otro lo habían apresado porque había matado 20 personas. Y a otro lo habían apresado porque había violado a una muchacha que tenía retraso mental. Y después de que la violó, andaba drogado, la mató, la asesinó. Su papá tenía mucho dinero de este hombre, ¿verdad? Y cuando llegamos allí, y ellos se juntaron, y cuando me empezaron a contar el testimonio que ellos tenían, hermanos, yo dije, Padre Santo, qué cosa tan tremenda, qué cosa tan tremenda. ¿Cuándo lo hicieron? Lo hicieron cuando eran personas de las tinieblas, fíjense. Entonces ellos, cuando fuimos, empezamos a predicarles, y ¿saben ustedes? Aceptaron a Cristo Jesús como su Salvador. Lo aceptaron como su Salvador. Hermanos, es una cosa tremenda. Ya cada 8 días les estábamos predicando. Y cuando llegábamos, entrábamos, y ellos estaban ahí bien contentos. Y entonces un día mi cuñado le pide permiso al director del penal, porque ellos iban a bautizar. Y le pide permiso y le dice, oiga, ¿podría dejar salir a estas personas porque se van a bautizar? Y entonces los llevamos a bautizar al río Bravo. Cuando estábamos ahí, le dice un hermano, uno de ellos le dice, hermano, ¿y qué pasaría si de aquí nos fuéramos para el otro lado? ¿Verdad? Porque el río Bravo divide México con Estados Unidos. ¿Qué le parecería si nos brincáramos el río alguno de nosotros? Y le dice mi cuñado, no creo que alguno de ustedes se cruce, pero si se cruzan, no se preocupen, que aquí estamos mi cuñado y yo para pagar la condena que todavía tiene. Dije, estamos mi cuñado y yo, paguen usted solito, ¿verdad? Porque reparte, es más, quien pidió permiso, ¿verdad? Hermanos, y se bautizaron. ¿Y saben ustedes? Tenían una moneda, uno de 40 años, otro de 20 y otro de 35 años, me parece. Después de que se bautizaron, estamos esperando cuánto tiempo. En menos de un año salieron libres. ¿Saben ustedes por qué? Porque habían dejado de ser hijos de las tinieblas y ahora eran hijos de Dios. Uno de ellos es pastor allá en Ciudad Mante, Tamaulipas. ¿Me puede decir cuánto tienes en cada uno? Lo que hace Dios. Cuando se rompe con el pasado, tenemos que romper con nuestro pasado. Señor, mi pasado es mi pasado. Ahora yo tengo que vivir un presente en ti. Todos los días, hermanos, tenemos que vivir un presente en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Tenemos una responsabilidad. Ustedes y yo, ¿qué cosa? Tenemos una responsabilidad. ¿Qué cosa es esta responsabilidad? Proyectar la luz de Cristo Jesús a las personas que no conocen a Dios. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 1, 27 y 28. Fíjese, me gusta mucho este pasaje y ya estoy terminando. Fíjese, si lo encuentra, léalo conmigo en voz alta. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué está diciendo la palabra del Señor, hermanos? Que ustedes y yo fuimos escogidos. Somos grandes personalidades. Somos grandes personalidades. Dios dijo, a ver, voy a sacar a fulano de un doctorado, voy a sacar a sultano de esto, de aquello. ¿Sí, hermanos? Somos grandes filósofos, grandes pensadores. No,
No, pero mire lo que dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cómo éramos, hermanos? ¿Cómo éramos? Necios, éramos necios. Y a ustedes y a mí nos escogió Dios ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para avergonzar a los sabios. Se acuerda que en cierta ocasión estaba un profesor dando una clase, ¿verdad? Y les dice, ¿saben ustedes? Dios no existe. Dios no existe, les dije. Porque si Dios existiera, no hubiera maldad en el mundo. Y se levanta uno de sus alumnos y le dice, profesor, sí, díganme, dice, ¿usted cree que existe el frío? ¿Usted cree que existe el frío? Y le dijo, claro que existe el frío. Y él le dijo, no, el frío no existe. La ausencia de calor. El frío es ausencia de calor. El profesor se quedó así. Profesor, le dice, ¿existe la oscuridad? Claro que existe la oscuridad. Pues si no existiera la oscuridad, no existiera la luz. Dijo, no es cierto. No existe la oscuridad. Solamente existe la luz. La oscuridad es falta de luz. ¿Sabe usted por qué hay maldad en el mundo? Porque hace falta la presencia de Dios. El profesor se quedó mudo completamente. ¿Por qué? Un alumno lo cayó. Un alumno que tenía conocimiento de Dios. Una persona que había sido escogido de lo necio. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Ay, es que yo no me puedo contradecir a fulano de tal, porque él es sabio. Será muy sabio, pero no hay mayor sabiduría que la que nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Y cada que usted viene a la casa del Señor, ¿qué adquirimos? Adquirimos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para deshacer lo necio del mundo. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. No nada más hablar de Cristo por hablar, sino que la gente sepa que el Señor Jesucristo es el Señor y que Él puede cambiar y transformar la vida de las personas, como transformó mi vida, como transformó la vida de cada uno de ustedes. Hermano, Cristo Jesús es poderoso, Él es maravilloso. Cuando nosotros adquirimos esta sabiduría, Dios se manifiesta. De verdad, hermanos, créalo, porque usted no va a hablar palabra suya. Dios le va a poner en usted palabra de Él, que habla la gente y la gente diga, no tengo más que decirte. Y a lo mejor le tengan que hacer lo que le hicieron a Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Nadie podía con Esteban, con la sabiduría de Esteban. Él era un diácono y nadie podía con la sabiduría de Esteban. Y trajeron a un maestro, a un hombre que conocía de leyes, a un hombre que conocía de filosofía, a un hombre que conocía de letras, a una eminencia. Se lo trajeron. ¿Sabes qué, Saulo? Tú eres el único que puede derrotar a este ignorante. ¿Verdad? Llega Saulo y empiezan a platicar y no pudo con la sabiduría de Esteban. Y como no pudo, y como Saulo, ¿cómo era? Arrogante, orgulloso, agresivo, ¿verdad? Y estaba bien enojado por ahí. ¡Ay, este Esteban! ¡Ay, este Esteban! Y llega uno y dice, ¿lo apedreamos? Pues duro con él. Y dicen que pusieron sus manos a los pies de él. ¿Y qué pasó? Lo apedrearon. Y las piedras caían sobre su cuerpo de Esteban. ¿Y qué hacía Esteban? ¡Ay! ¡No tan duro! ¡No tan duro! Ya me rompieron una costilla, ya me rompieron la cabeza, ya me rompieron. ¿Sí? No. Dice que él estaba hincado, orando al Señor, alabando y glorificando al Señor. Y dijo, veo al Padre sentado en su trono. Aleluya.
y le dice, levanta su voz y le dice al Padre, Padre, no les imputes este pecado, perdónalos, perdónalos, Señor. Amén. Oiga, lo necio del mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios de este mundo, que son más ignorantes que nada. Amén, dígame. Amén. No, es que fulano de tal, qué barbaridad, no sabe qué es, que aquello. Ustedes saben más cuando ustedes se ponen en las manos del Señor. Amén. Amén. Cuando nosotros inspiramos a otros a seguir a Cristo Jesús, ustedes y yo tenemos que inspirar a los demás a seguir al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos inspirar? ¿Cómo los podemos inspirar? Es importante cómo les podemos inspirar. Tenemos el ejemplo de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los apóstoles, hermanos? Después del día de Pentecostés, ¿qué hacían los apóstoles? Los apóstoles estaban ahí en la puerta, en una de las puertas del templo llamada La Hermosa, y estaban todos los días, ¿qué estaban haciendo? Predicando la palabra, predicando la palabra. Y allí estaban, hermanos, predicando la palabra. Y cuando cogen preso a Pedro y se lo llevan a la cárcel, y Pedro estaba allí, dijo, me voy a tomar un descansito. Estaba allí en la cárcel, echándose un sueñito bien rico, bien reparador. ¿Y qué estaban haciendo los hermanos? ¿Qué estaban haciendo los hermanos? ¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando por él. No dijeron, Señor, libra al hermano Pedro, libra al hermano Pedro, Señor. Mira, está en la cárcel. No. Pero bendíceme a mi hermano, dice que estaban orando. Llega el ángel y, Pedro, mande, vámonos. Sí, Señor. Allá va Pedro y pasa la primera puerta y pasa la segunda puerta, y cuando está en la calle, él pensaba que estaba soñando. Y cuando ya está en la calle, pues ya estoy en la calle, y llega y toca la puerta y sale una muchacha llamada Rode y ve a Pedro y ve el hermano Pedro, y no le abre y se mete. Y queda con los hermanos, ahí está el hermano Pedro, ahí está el hermano Pedro. ¿Y qué le dijeron los hermanos? Estaba loca. Estás loca, muchacha, él está en la cárcel, por eso estamos orando. Siguió tocando la puerta y ya sale. ¡De veras es el hermano Pedro! Y dice la palabra del Señor que los hermanos se esforzaban más todavía por el Señor. Se esforzaban. Cuando usted se esfuerza por Cristo Jesús, ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué? Inspira a los demás. Y dice, Señor, yo quiero ser una inspiración para mis demás hermanos. Quiero ser una inspiración para mi familia. Quiero ser una inspiración para mis vecinos. Quiero ser una inspiración para la gente que me ve caminar a tu casa y estoy en tu casa y alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú me estás haciendo inspiración. Pero cuando nosotros hacemos lo contrario, no, es que hoy no voy a ir. No voy a ir. Está bien. Pues yo tampoco. ¿Y tú? Pues yo tampoco. ¿Y tú? Tampoco. ¿Tú? Pues tampoco. Pues no vamos. Pues no vamos hoy. No vamos. ¿A qué vamos? Pero cuando decimos, vámonos. Termino. Cuando mis hijos eran pequeños, a veces me despertaban temprano. Y entonces mi esposa cogía a sus tres y nos vamos. Y se iban caminando. Vivíamos en Jesús María, íbamos para el Tepito. Y allá iban. Y alguno no quería ir. No, es que tengo mucha tarea. Es que no me interesa, vamos. Es que yo tengo que hacer tarea, no me interesa. Tuviste toda la tarde para hacer tu tarea. Vamos. Voy sin ganas. No me importa, sin ganas, vamos, ¿verdad? Y llegaban allá a Pepito, ya llegaban,
Ya empezamos ahí, al rato se le bajaba su mal humor. Y ahí está. Y todos los días del culto, ahí está. ¿Verdad? Y el otro día decía el hermano José, sí, mi gozo siempre es estar en la casa del Señor. Amén. Desde niños estar en la casa del Señor. Ese es mi gozo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hubo una inspiración. Hubo una inspiración. Hermanos, cuando usted inspira a la familia, vámonos a la casa de Dios. Vámonos. Pero es que vámonos a la casa de Dios. Es que yo no voy a ir, está bien, si no vas, yo me voy. Es que está lloviendo, ¿cómo es posible que está lloviendo? Vamos a la casa de Dios. Está cayendo nieve, que aquí no cae nieve, ¿verdad? ¿Sí? Está cayendo nieve, yo me voy a la casa del Señor. Me voy a la casa de Dios. Tengo que ir. Mi hermana Berta, no también me la veo. Mi hermana Berta, no sé si se han dado cuenta, no falta un solo culto, mi hermana Berta. Y va a la misión. Domingo, en la mañana, en la tarde, miércoles, viernes. Y a veces llega de trabajar y viene se le ve su carita bien cansada. Y aquí está. Y se viene del trabajo, y aquí está. Y llega a la misión, y aquí está. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? Viene del trabajo, viene de estar haciendo todo lo del trabajo que le pones explotadora, hermana. ¿Verdad? Y aquí está. Y viene, y aquí está en la casa de Dios. Ya. A mí eso me inspira, hermano, a no fallar, a estar aquí en la casa de Dios. Señor, imagínate, yo tengo que estar en la casa de Dios. Y vamos inspirando a los hijos, y vamos inspirando a la familia, y vamos inspirando a los vecinos. Y los vecinos dicen, ¿dónde va, señora? ¿Dónde va, señor? Voy a la casa de Dios. Oiga, ¿usted no sabía a otro lado? Pues sí sé ir a otro lado, pero hoy tengo que estar en la casa de Dios. Hoy tengo que estar en la casa de Dios. Hoy tengo que estar en la casa de Dios. Hermanos, solamente lo podemos hacer cuando rompemos con el pasado. Dice la palabra del Señor, eso pues, digo y recibieron del Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su vida. Hermano, póngase.